La pandemia por el COVID-19 ha traído diversas implicaciones para la vida diaria. Uno de los grandes impactos fue a la salud y a la economía de las personas. Sin embargo, los índices de inseguridad incrementaron, no obstante que haya poca gente en la calle. Algunos especialistas en el tema, como Gustavo Mauricio Bastien Alvera, maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden, nos dice que existen aristas al problema para analizar, como el incremento de delitos al interior del hogar, la suplantación del Estado por grupos criminales en la imposición de medidas de cuarentena y las implicaciones de la pandemia para las instituciones policiales. Por la necesidad de conocer más sobre el tema, conversé con Macarena Rau, que desde Chile nos comparte su opinión sobre la seguridad ciudadana en tiempo de COVID-19. ¡Comenzamos! Queridos amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez, representante legal y socio fundador de Coffee Law SC. Para mí es un gusto estar teniendo un muy ameno diálogo con todas y todos, con una invitada de lujo, una crack en la materia, que es Macarena Rau. Ella es presidente del International Scepter Association, ella es doctora en urbanismo y es arquitecta y es una líder incansable para establecer proyectos sobre el tema que vamos a estar abordando, de la seguridad urbana en tiempos de COVID-19, que sin duda alguna hemos hablado mucho sobre temas de economía, de salud, pero la seguridad nunca se puede quedar en segundo término. Y bueno, querida Macarena, qué gusto tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, Rodolfo. Encantada de participar y de tener esta plática contigo. Muchas gracias por invitarme. No, bueno, desde luego, estimada Macarena, saber el ABC de las cosas. Cuando hablamos de seguridad se desprenden muchas concepciones y en esto, pues, tú sabrás mejor que yo de los altos índices de criminalidad que existen en toda América Latina. Y bueno, ahorita con estos tiempos de cuarentena no podemos pensar que todo es miel sobre hojuelas. Efectivamente, lamentablemente, y de acuerdo a los indicadores internacionales y a las estadísticas que se manejan tanto en agencias internacionales como en los distintos gobiernos, nuestra región, la región hispana, es una, si no la más criminógena del mundo. Por lo tanto, a pesar de que tiene muchas bondades, pero tiene esos grandes problemas, y sin duda que una alta criminalidad disminuye la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Y eso, si además le sumas la crisis de COVID que estamos viviendo, torna el escenario del crimen urbano en una alta complejidad. Seguridad urbana en tiempos de COVID-19. Básicamente, lo que yo quiero decir con ese título es que efectivamente, desde la perspectiva de CEPTED, que es la metodología que yo manejo para la construcción de ciudades más seguras, hemos tenido que adaptarnos rápidamente a la situación de crisis y pandemia mundial que está viviendo el planeta. Y que de alguna manera yo creo que todos lo hemos vivido en primera persona. La forma en que nos relacionamos en la ciudad está cambiando, la forma en que habitamos la ciudad, la forma en que nos conectamos o nos distanciamos, la forma en que nos protegemos de no contraer este virus, de no, si somos portadores, de no contagiar a otros, y eso también está afectando en cómo es el modus operandi del crimen. Sí, claro que sí. Todo eso son los factores y bueno, desde luego cuando se da este encierro para prevenir las cuestiones de pues que no haya más contagios, se platica, bueno, hay varios factores, por ejemplo, que exista mayor índice de criminalidad dentro de los hogares, que el que es el criminal se haga pasar por el gobierno y empiece a hacer acciones altruistas. ¿Qué me puedes decir de todos estos factores que se están viviendo en esta pandemia? Bueno, lo primero es que efectivamente lo que tenemos que tratar de establecer son datos científicos o datos ciertos, porque uno no puede decir muchas cosas, hay muchas opiniones dando vuelta, pero si nos vamos a la evidencia científica, lo que sí estamos observando como cambios en los indicadores delictivos es un incremento hasta del 80% de la violencia intrafamiliar. Sí, altísimo, altísimo. Y eso lo sabemos por fonodenuncia,
porque ya se están registrando operativos o intervenciones hacia esas familias que están sufriendo con violencia intrafamiliar, y esto no solamente está ocurriendo en Chile, sino que está ocurriendo en toda la región. Otro aspecto que es muy importante y que tiene mucho que ver con la seguridad urbana es la percepción de inseguridad. Actualmente no tenemos todavía registros científicos validados sobre el incremento de la percepción de inseguridad, pero sin duda, y esto es una hipótesis mía, que después en alguna investigación me gustaría corroborar, efectivamente se ha disparado. No solamente tenemos miedo de la posibilidad de crimen, sino que el miedo de morir. El ser humano, frente al instinto de supervivencia, levanta los umbrales de percepción de temor de manera altísima. Entonces, nuestras ciudades están enfrentando niveles de temor que yo creo que nunca antes habían enfrentado por la posibilidad de la muerte. Vaya que sí. Entonces, bueno, esa es una de las partes que me parece asombroso el porcentaje. Y bueno, ahora mucho es este rol de la prevención y de estos hechos que se establecen por parte, bueno, en el estado de Jalisco, de la gobernanza a través de lo metropolitano, de la gestión del urbanismo. Aquí, ¿qué se puede establecer para darle pues un buen enfoque a la sociedad? Bueno, es muy importante tu pregunta porque como gobierno se puede hacer mucho. Lo primero que hay que considerar es que al estar en cuarentena o al estar en el encierro, que es necesario, y la distancia social, tenemos que atender la salud mental de las personas, porque todos, y me incluyo, todas las personas vamos a sufrir niveles de estrés que probablemente antes no habíamos sufrido, porque estamos en escenarios inciertos, o porque se ha perdido el trabajo, o porque algún familiar puede enfermarse. Y la incertidumbre y la amenaza de muerte nos conecta con el instinto básico de supervivencia. Entonces, hay muchos más brotes psicológicos, psiquiátricos que antes, y eso también está bien conectado con el incremento de la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, el dar asistencia en salud mental es fundamental, y ojalá esa asistencia incluso puede ser telefónica, pero de alguna manera ver la forma de apoyar y contener a la ciudadanía en este proceso de cuarentena o de encierro. Indiscutiblemente, bueno, se tienen que hacer una serie de adecuaciones. No sé cuáles son las que percibes que sería importante ir haciendo más allá del hecho de decir, bueno, es que las personas van a estar abriendo gradualmente sus empresas, sus pequeños negocios, pero más allá de eso, ¿cuáles son las cosas que deberías de encauzar para que esto sirva para pues mejores planes de vigilancia, de que las personas sepan que hay otras formas de la movilización, porque las empresas ya decidieron no estar todo el día en unas oficinas muy retirados de sus hogares, y que les permita estar con sus hijos y que no estén inseguros, y una serie de cosas que anteriormente se originaban, ¿no? Sí, efectivamente, como tú comentas y tú apuntas a un tema muy especial, que es estando en reclusión o en cuarentena y después abriéndose lentamente hacia una como posible nueva normalidad o normalidad en escenarios de COVID. Es muy importante primero conocer muy bien y respetar las medidas de prevención de salud sanitarias. Eso es lo fundamental, pero para eso necesitamos información para la población y necesitamos elementos, porque si se acaba el alcohol gel, ya no quedan mascarillas, ya no quedan guantes, entre otros aspectos, es difícil llevar las medidas sanitarias. Luego, otro aspecto que yo estoy recomendando mucho en los foros donde estoy participando es que hacer hacer la distinción entre distanciamiento social y conexión humana. Las políticas nos piden, o el gobierno, que tomemos un distanciamiento social preventivo, ¿verdad? Una distancia real con respecto a otro ser humano. Pero eso no implica que nos tengamos que desconectar emocionalmente, o que nos conectemos así como lo estamos haciendo tú y yo a través de la plataforma Zoom. Hay muchas plataformas. Entonces, de alguna manera hay que buscar un equilibrio entre distanciarse socialmente para no ser contagiados, pero también un equilibrio para conectarnos humanamente, para contenernos y para no perder eso que nos distingue como especie, que nos necesitamos unos a otros para estar bien. Sí, la verdad es que son dos factores que pocos han tratado sobre la mesa, y bueno, también cuando hablamos de este circuito de la seguridad urbana,
mucho es hacer énfasis en que cuáles son estos elementos. La mayoría de las personas que están fuera del enfoque de saber lo valioso que es la seguridad no sabe pues ni qué es, ni qué elementos hay, pero lo único que sí saben es que es importante vivir en paz y en armonía. Pero ¿cuáles serían estos elementos que muchas veces se desconocen, querida Macarena? Bueno, nosotros desde la metodología CEPTED, es una metodología que se define como un conjunto de estrategias que mediante la modificación de variables ambientales busca el logro de 3 objetivos básicos, que es reducir delitos de oportunidad, reducir percepción de inseguridad, pero aumentar la calidad de vida. Esta metodología se funda en la década del 70 y ya ha ido evolucionando hasta una tercera generación, que es la que está entrando ahora. Y esta tercera generación considera la salud pública, para que veas con lo contingente de la crisis, como uno de los pilares fundamentales para la realización personal y colectiva del ser humano en la ciudad. Entonces, ahora que estamos justamente con los sistemas sanitarios y los actores de la salud pública como protagonistas de la ciudad, y nosotros más en retiro, es muy importante este CEPTED de tercera generación. Tercera generación. Ahora, después de estos parámetros del distanciamiento social y la conexión humana, que me parecieron 2 elementos que quiero rescatar mucho, ¿cuáles son los rubros que ahorita pues se le va a dar otro enfoque? Porque, bueno, normalmente cuando uno vivía nada más en su casa, pues vivías unas cuantas horas del día, pero con esta cuarentena, pues eso se ha hecho ya todo el día. Entonces, a lo mejor sea importante manejar protocolos al respecto, o no sé si ya existan. Exacto, mira, es muy buena tu pregunta. Yo creo que esta crisis llegó para hacer un cambio definitivo y cuántico. En realidad no creo que volvamos a vivir como vivíamos antes, que eso lo he escuchado en varios foros. No es que vamos a estar como antes, sino que todo este conocimiento de crisis y supervivencia lo vamos a incorporar, como tú dices, en nuevos diseños, nuevos protocolos. Por ejemplo, siempre vamos a considerar, si vamos a diseñar un parque, no solamente desde la perspectiva CEPTED de la seguridad urbana, los principios fundamentales que son vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial, mantenimiento y participación comunitaria, sino que ahora todos los principios de salud pública y de prevención, de bioseguridad. Entonces, probablemente cómo me lavo las manos, qué medidas de higiene guardo respecto al parque, es súper importante. Yo creo que esta crisis nos está realmente removiendo hasta los cimientos como especie humana y va a ser todo distinto. Otro aspecto que quiero destacar y que nos ha tocado mucho trabajar es la solidaridad entre ciudadanos, porque esta crisis nos está llevando al límite de si vamos a tener recursos, vamos a tener situaciones de desempleo, de mucha pobreza. Y ahora más que nunca, aunque tengamos distancia social, la conexión humana y la solidaridad, la empatía que tengo por otro es fundamental para que podamos salir adelante. Definitivamente, pues pone a colación, no se puede pensar en una seguridad si no existe pues esa idea de implantar valores y principios, ¿no? Esa seguridad ciudadana que hoy por hoy, pues a lo mejor hay una diferente concepción o mano de acción de cada uno de los gobiernos desde México, cada uno de los países de América Latina. No sé, a principios de este siglo XXI, a este 2020, ¿cuál ha sido tu percepción de estos cambios? Se han dado cambios importantes, quiero pensar. Sí, bueno, básicamente es la participación del ciudadano. Esa es la diferencia entre lo que son más las acciones de control de la seguridad, que también son súper importantes y muy necesarias, pero también la seguridad ciudadana y su misma definición plantea al ciudadano, a la persona de a pie que vive, el vecino y la vecina, podemos decir, como el eje de este modelo. Y en ese sentido es corresponsable. ¿Y qué significa ser corresponsable? Que puede tener ideas fantásticas de participación en la seguridad urbana, pero también responsabilidad. Responsabilidad en la denuncia, responsabilidad en el control social informal. No sé cómo está en México, pero acá se usan mucho las apps. SoSafe es una app que tenemos, donde los vecinos pueden denunciar con su teléfono
qué está ocurriendo en los barrios, en las colonias, y es increíble cómo con esas denuncias se generan operativos policiales y de los municipios, por ejemplo. Sí, bueno, acá se ha hecho también algunos avances, incluso las mismas redes sociales, querida Macarena, cómo a través de las colonias hacen los grupos de WhatsApp, y esto es importante porque, bueno, hace que los ciudadanos, las colonias, las personas se conozcan entre sí, porque a veces no tienes diálogo con el vecino que está a un lado. Entonces eso es también lo que puede robustecer mucho a la seguridad. Algo que a principios de los años 2000 no se tenía el progreso de las redes sociales y que hoy por hoy ya son una realidad. Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Todas WhatsApp. estas sirven Sí. para empoderar esta seguridad ciudadana, ¿verdad? Exacto. Y en estas situaciones de crisis yo he visto, por ejemplo, iniciativas muy, muy loables en comunidades donde se organizan a través de WhatsApp para guardar a los abuelitos, que son una generación que pueden ser de riesgo, obviamente, con el COVID, y se preocupan entre vecinos más jóvenes, vecinos y vecinas, de abastecerlos, de llevarles las cosas que necesiten para que ellos no tengan que salir. Por eso va a ser interesante cuando hagamos estudios más científicos post-crisis, de todos los cambios que se generaron y hacer un balance porque de las crisis también salen oportunidades de crecimiento. Y mira, ese es un punto que me parece invaluable, que son esas oportunidades. Creo que a veces es un poco precipitado hacer algunos juicios de valor, pero a lo mejor alguna opinión que tú percibas que son algunas oportunidades que van a empezarse a desarrollar más post-COVID. Mira, bueno, primero es bien terrible la crisis porque lamentamos muchísimo la cantidad de muertes y apoyamos a las familias que han tenido que sufrir esta desgracia. Eso es lo primero, que sí o sí es una crisis que nos duele a todos porque es muy doloroso el nivel de muertos que tenemos o de contagiados. Esto sí o sí nos duele a todos, pero también es importante pensar qué va a pasar después de que transitemos como humanidad por un periodo de escasez de recursos, y si antes vivíamos con 600 pesos y vamos a tener que vivir con 100, entendamos que quizás no teníamos que vivir con 600 y que efectivamente uno le va a tener que poner énfasis a las cosas más básicas, a lo más básico, al reciclaje, a la sostenibilidad, quizás no tanto al materialismo. Probablemente vamos a valorar muchísimo la conexión humana, no va a ser como antes, que la dábamos por garantizada. Ahora va a ser, hoy no he podido ver a mi mamá hace 3 meses, 4 meses, abrazarla, porque la estaba protegiendo, entonces cuando la tenga al lado va a ser otro tipo de comprensión y de nivel de conciencia, eso espero yo. Y en términos de criminalidad, tenemos que investigar lo que está pasando, como te digo, en términos de violencia intrafamiliar es dramático, también ha aumentado mucho las solicitudes de divorcio, por lo menos en Chile. Entonces, hay temas que están aflorando que si no fuera por la crisis no los estaríamos observando. Sí, sí, definitivamente, pues, y es alarmante, ¿no? Incluso a través de los diferentes, pues, artefactos tecnológicos, cómo también se da esto, ¿no? Toda una variedad de delitos cibernéticos. Pero justamente cuando hablamos de seguridad ciudadana, pues no estamos haciendo énfasis al rol que tenemos cada uno de nosotros, porque a veces esperamos que solamente el gobierno venga a solucionar todo y estamos hablando de seguridad ciudadana. Entonces, el ciudadano, ¿qué es lo que debe de hacer para contribuir a cambiar su realidad y crear un impacto positivo a lo que lo rodea? Es, es mucho lo que se puede hacer. Bueno, de partida hay 2 fenómenos socioambientales, diría yo, que están ocurriendo ahorita y que están bastante nuevos, pero que se van a asentar, que es el teletrabajo, trabajo remoto a distancia, y la educación a distancia por parte de los colegios. Y eso es una tremenda revolución, porque los colegios, por lo menos los que conozco yo en nuestro país, me imagino que en México también han tenido que adaptarse a la carrera y corriendo a esto de educar a los niños a distancia, que implica no solamente que el colegio lo haga y los niños puedan conectarse, sino que los papás los ayuden a distancia. Entonces, hay todo un cambio en la comunidad escolar, y ahí necesitamos papás que apoyen, papás que se informen, papás que aprendan a usar el Google Classroom o otras plataformas, por ejemplo,
Y por otra parte está el trabajo a distancia, donde los empleadores de manera forzosa han tenido que instalar sistemas de teletrabajo y eso modifica todas las dinámicas de la empresa, de la producción. Entonces, por eso, efectivamente, este es un cambio cuántico. Vamos a hacer una sociedad muy distinta cuando salgamos de esto. Y esos aprendizajes que han sido forzosos y a veces a la carrera, hay que integrarlos y potenciarlos y no perderlos. Sí, es algo importantísimo. Y el gobierno, ya que has promovido importantes trabajos y los has presentado en diferentes partes, el gobierno, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que empezar a trabajar? O incluso, a lo mejor, qué cosas ya que ha trabajado oportunamente, no lo sé. Sabe al respecto, Macarena. Mira, yo creo que un gobierno que de alguna manera se alinea con esta crisis de forma más positiva es un gobierno que se alinea con los ciudadanos. Y en ese sentido, no tratar de gobernar tomando distancia de los ciudadanos pensando que están encerrados en sus casas, sino que nuevamente, con el principio de CEPTE, de la participación comunitaria, tratar de estar lo más sensibles, empáticos y receptivos a los ciudadanos como expertos nativos ambientales, porque sin duda que es tan grande la crisis y los desafíos que enfrentamos que trabajando en equipo, gobierno y ciudadanos, vamos a tener muchos mejores resultados y más sostenibles en el tiempo. Yo te puedo dar como caso y ejemplo lo que he vivido en el colegio de mi hijo, donde antes tenía yo personalmente un rol más como un apoderado más, y en esta crisis me he involucrado muchísimo, muchísimo. Estoy metida en todos los grupos de padres posibles del colegio para tratar de apoyar al colegio y a la comunidad escolar en la educación a distancia. Y ha sido mucho tiempo sin dormir, mucho trabajo, pero también ahí me doy cuenta de la importancia, porque el colegio ha ido mejorando mucho el sistema, escuchando a los padres y viceversa. Lo mismo se da a otra escala con gobierno y ciudadanos, que los escuchen y que estén receptivos a mejorar juntos el sistema, porque nadie había enfrentado esta crisis de esta forma antes. Sí, definitivamente fue algo nuevo para todo el planeta, pero precisamente en Chile, bueno, me pienso que ha habido cosas muy acertadas en cuestión de prever este factor de la seguridad ciudadana a través de algunos protocolos. Me gustaría que nos compartieras al respecto, ya que en México pues se tienen otros trabajos, otra serie de documentos, ¿no? Sí. Bueno, en Chile efectivamente existen grandes trabajos de control, el año pasado, de haber salido en las noticias, tuvimos momentos bien difíciles de un estallido social muy grande, pero también es un estallido social con bases, porque efectivamente dentro de los indicadores aparecemos como uno de los países más desiguales, entonces era un estallido social que estalló el año pasado, pero se estaba alargando hace mucho tiempo. Y efectivamente hay protocolos de control del delito que son efectivos, pero también de prevención. Y en eso yo me siento bien responsable. A mí me tocó fundar en Chile el año 2005 la primera unidad a nivel de gobierno de prevención de la violencia y el delito para todo el país. Y fue una bonita semilla que planté y eso ahora creció después de varios años y es la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ya es un órgano del gobierno importante, con presupuesto y con un montón de programas. Son programas sociales, psicoemocionales y situacionales, o de CEPTED, que es un poco mi especialidad. Y en ese sentido es muy importante siempre combinar estrategias que sean tanto de control del delito, de reinserción, para reinsertar a la población penal, por ejemplo, y de prevención social y situacional de la violencia y el delito. Muy importante, porque yo quiero deslindarlo totalmente a veces de la política como tal, que a veces se distorsiona el concepto, de los trabajos que justamente hacen los ciudadanos, los profesionistas como tú, y que actualmente representas a una organización muy importante que es International CEPTED Association. Y a mí me gustaría cerrar en estos minutitos que nos quedan, que nos platiques la misión y el rol que tiene CEPTED desde hace ya algunos años. Bueno, para mí es un honor enorme que mis colegas criminólogos ambientales me hayan elegido como su líder mundial de la ICA.
La ICA es una ONG, una organización sin fines de lucro que se establece en el estado de Alberta, en Canadá, en 1996. Y desde esa fecha hasta el presente se expande como el gran paraguas que congrega a todos los practicantes de CEPTED, que es de alguna manera la metodología de la criminología ambiental, una metodología teórico-práctica. Y lo que tenemos como misión es difundir la metodología CEPTED. Estamos en más de 20 países, tenemos representación en todas las regiones del mundo. Actualmente una de las grandes como iniciativas que estamos llevando son webinars o diálogos sobre cómo presentarnos o cómo trabajar la crisis COVID y cómo podemos proponer escenarios de recuperación. Por ejemplo, en junio iniciamos esos diálogos, va a participar India, Australia, África, Europa. Después tenemos otro que es solo para las Américas, donde está Canadá, Estados Unidos, América del Sur. Entonces la verdad es que tengo ahora una responsabilidad mucho más global, estoy más a una escala mundial, pero sigo siendo latina, mi corazón está acá, y preocupada por lo que le pasa a nuestros amigos y hermanos hispanos. Sí, definitivamente, pues, y cuando se tiene una responsabilidad, sí, involucra una serie de visiones mucho más grandes, porque los usos y costumbres también influyen para establecer el significado que tiene la seguridad ciudadana. Bueno, pues justamente este exhorto, Macarena, que le puedas hacer a los que nos ven y nos escuchan, muchos de ellos profesionistas, otros pues padres de familia, otros miembros del gobierno, ya sea del ejecutivo, del judicial o del legislativo propiamente, que deban de hacer para que podamos juntos robustecer este importante tema, factor que es la seguridad ciudadana. Bueno, primero que nada, mandarles mucha energía y mucha fuerza en estos momentos difíciles, porque obviamente que como humanidad enfrentamos una crisis sin parangón que no había sucedido antes, pero sin duda mi gran mensaje, y es un poco lo que yo aplico como líder de la ICA mundial, es trabajar en equipo. Creo que lo que nos une tiene que ser justamente nuestras diferencias. Si nosotros logramos integrar las diferencias y tenemos como una respuesta híbrida y rica en matices, vamos a poder cubrir mucho mejor las necesidades de todo el planeta. Como tú bien decías, no es lo mismo lo que ocurre en Nueva Zelanda con lo que está ocurriendo en Chile o en México o en Australia, pero sin duda que si trabajamos en equipo, este es el momento en que tenemos que jugar en el mismo equipo. Y esa es mi invitación, porque nos estamos jugando mucho como humanidad y como planeta. Y bueno, esta pregunta siempre la hago a grandes invitadas como tú, mi querida Macarena, es ¿qué libro les recomiendas a los que nos están viendo y escuchando ahora que se está promoviendo mucho que, pues, en lugar de pasártela mucho tiempo, como ya es por costumbre ahorita en estos tiempos de pandemia acercados al computador o al televisor, pues mejor a un libro, pues, ¿qué libro te marcó que tú recomendarías mucho a que lo lean, a que lo chequen, a que reflexionen? Hay un libro, bueno, hay muchos que me gustan mucho, pero hay uno que me marcó y que lo sigo leyendo y que siempre es vigente, que no sé, es como especial eso, porque siempre está vigente el libro, y es de 1962 de Jane Jacobs, que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Y de alguna manera Jane Jacobs plantea qué es lo que va a pasar con las ciudades en el futuro, y creo que esta crisis que estamos viviendo ahora, ella la esboza en este libro. Entonces se los recomiendo, un libro que habla sobre la escala humana, sobre conectarnos unos a otros y cómo hacer que los espacios más pequeños de la ciudad sean seguros para que la ciudad completa finalmente sea una ciudad segura. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Es un libro importante que se debe llevar como mensaje los que nos ven y nos escuchan. Ella ha sido Macarena Rau, presidente del International CEPTED Association, una arquitecta destacada y promotora de que se establezca la seguridad y la convivencia, pues, en todos los miembros que conformamos a la sociedad. Muchísimas gracias, querida Macarena. Muchas gracias a ti, encantada, y mantente a salvo.
seguro. Hay que mantenernos a salvo, querida Macarena. Un gran abrazo desde México hasta Chile. Que estés muy bien. Chao, chao. Queridos amigos, esto ha sido este diálogo sobre la seguridad ciudadana en tiempos de COVID-19 y bueno, como siempre los invito a mandar algún comentario a las redes oficiales y también a las personales Rodo Guerrero por Facebook. Cuídense mucho y continúen viendo este canal.